energéticos. Este es el escenario BAU. Este es un escenario sin la hidroelectricidad del sur en términos de generación, y este es también un escenario sin la hidroelectricidad del sur. Son escenarios totalmente distintos. Es decir, si nosotros no enfrentamos primero el tema de la hidroelectricidad del sur y no lo hablamos en un proceso que puede tomar un año y despejamos este tema, si vamos o no vamos con la hidroelectricidad del sur, todo el resto se complejiza muchísimo porque no sabemos en qué estamos. Eso es un punto muy relevante. Vamos a terminar. Analicemos entonces en más detalle los efectos sistémicos cruzados también. Si entra la hidroelectricidad del sur, los costos marginales en momentos del sistema van a estar acercándose casi a cero. ¿Cómo vamos a ir entonces con el mecanismo que se propone para las energías renovables no convencionales? Vamos a tener que revisar este mecanismo bajo esta perspectiva. Termino con esto y digo solamente una palabra sobre el tema de sustentabilidad. A mí me encantó ese capítulo y puse solo el título acá. Me encantó por justamente el título, el compromiso ciudadano con un entorno sustentable y limpio. Es muy innovador lo que se plantea en este sentido bajo este título, y hay muy buenas propuestas poco desarrolladas todavía, como más bien a la rápida, cortito, elaborado, pero es un buen primer paso para sentarse y discutir y analizar esas propuestas. Muchas gracias. Gracias, Nicola. Bueno, le damos la bienvenida al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y seguimos con el programa. Corresponde entonces ahora escuchar los comentarios de Nicolás Eizaguirre, quien es presidente del directorio de Canal 13. Entre 1984 y 1985 se desempeñó como asesor y consultor del FMI. Posteriormente, en los años 85 y 90, trabajó como experto en política monetaria y financiera para América Latina y el Caribe en la CEPAL, asesor, gerente y director de estudios del Banco Central de Chile entre 1990 y 1997, y el 11 de marzo del 2000 es nombrado ministro de Hacienda del gobierno de Ricardo Lagos. Creo que es el ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia de Chile, con 6 años, ¿no, ministro? Exministro. A fines de noviembre del 2008 asumió como director del Departamento para el Hemisferio Sur del FMI. Dejo con ustedes a Nicolás Eizaguirre. Bueno, muchísimas gracias. La verdad de las cosas es que cometí el error que cometemos siempre los comentaristas, que hace 2 meses me dijeron, oye, en un par de meses más coméntate un capitulito sobre el tema del crecimiento. Caí, y cuando me di a la tarea, porque yo estoy dedicado a la tele ahora, me encontré con 3 capítulos, con 108 propuestas, lleno de detalles institucionales y de política. Entonces tuve ganas de asilarme en la quinta enmienda, es decir, yo no soy capaz de absorber esto, por tanto no voy a decir nada. Todo esto como prolegómeno para decir que mis comentarios son sumamente preliminares, porque hay 2 cosas que Felipe y yo aprendimos, creo yo, cuando uno hace políticas públicas. Uno, que el diablo está en los detalles. Por tanto, uno puede tener en principio acuerdo, y cuando va viendo los efectos colaterales se da cuenta que las cosas son distintas. Y el segundo, el que las ideas buenas no andan solas, sino que tienen que tener constituencies que las apoyen. Y las ideas, que son muchas veces óptimos paretianos, había cuenta que no siempre, la mayoría de las veces no hay disponible mecanismo de compensación. Si no son apoyadas por quienes tienen más capacidad de representación, esas ideas simplemente no llegan nunca a ver la luz del día. Entonces, no sé cuáles son los efectos colaterales de todas estas propuestas, y no sé tampoco, y sobre eso voy a hablar un poco, sobre su viabilidad. Parto no por lo más simple en términos de su conceptualización, sino por lo que yo imagino tiene más posibilidad de ver la luz, porque no identifico, por lo menos una primera mirada, claros opositores, e identifico muchos beneficiarios
que es todo el capítulo sobre el tema del reciclaje. Compromiso ciudadano con un entorno limpio y sustentable. Se lo recomiendo realmente leer. Es impresionante cómo somos poco conscientes de la cantidad de externalidades que estamos produciendo y soportando todos los días por la falta de conciencia y de política respecto de cómo estamos echando a perder el medio ambiente, ya no a través de las grandes fundiciones, sino que a través de nuestro diario vivir. Hay conceptos muy, muy potentes como el drama de los comunes, el drama de los bienes comunes, la brecha verde, que realmente lo motivan a uno a meterse más en este tema. Hay también interesantes propuestas respecto de impuestos, derechos transables, empresas de reciclaje, que creo que tienen bastante posibilidad de ver la luz. Quisiera, pero en 15 minutos no voy a poder hacer un comentario sobre las donaciones, pero lo voy a saltar. Me voy al tema de energía, sobre el cual agradezco mucho haberlo leído, porque no sé nada, por tanto difícilmente voy a poder decir algo sobre el particular. Pero hay una cosa que me motivó particularmente, que es el esfuerzo que hacen los autores por meter la dimensión de economía política. O sea, si ustedes ven al final, el problema es que estamos entrampados, simplemente porque los que se oponen a cuestiones que son evidentemente necesarias para la comunidad en su conjunto, tienen poder de veto, así de simple. Y por tanto estamos trancados, completamente trancados en esta tríada maldita, no sé cómo le llaman. Yo no voy a ir, como Nicola, que sabe mucho más que yo, a comentar los detalles, pero sí me parece que es un ejercicio muy lúcido en términos de cuál es el problema y de un primer intento por tratar de pasar esta propuesta por el sedazo de la economía política. Simplemente a modo de comentario, y voy a escribirte después, Jorge, con más detalle, hay como una cierta visión esquina de los derechos políticos. El más barato en la tecnología marginal es el carbón en relación al gas, pero se dice la oposición o los vetos al carbón son aparentemente incomparables, frente a lo cual mejor vámonos a la tecnología que sigue más cara, donde aparentemente los vetos o la oposición política es, entre medidas, comprable o consensuable. Entonces, yo creo que esto debe ser más convexo, no debe ser 0-1. También me pregunté en el tema de Hidroaicén, dicen, bueno, echémosle para adelante nomás porque es bien nacional. Y bueno, ¿y cuánto va a costar ese veto? ¿Y qué pasa con las rentas? ¿No se puede también pensar que esas rentas, impuestos, subsidios, forman parte de algún manual posible de instrumentos para lograr destrabar esta situación? No creo que las cosas sean 0-1, debe haber alguna cuestión intermedia. Ahora, el problema, como ellos muy bien lo plantean, es que uno no puede tener un sistema de precios para esto. O sea, ¿cuánto me cuesta el veto? Porque obviamente hay incentivos perversos. Voy a vetar, voy a tomarme todos los caminos y por tanto voy a maximizar el precio por mi veto y vamos a terminar, digamos, pagándole el GDP a los vetadores. Por tanto, tiene que haber un sistema, que no lo imagino muy bien todavía, para arbitrar este problema de cuando los intereses comunes son claros, pero los intereses locales tienen poder de veto y se oponen a esos intereses comunes. Creo que es un muy lúcido esfuerzo por intentar meterse en esa dinámica y creo que es un muy buen blueprint para partir una discusión. Me voy al tercer tema, y cuando me quedan solo 8 minutos, y le voy a decir que no estando en desacuerdo necesariamente con las propuestas, más bien estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada, Juan Andrés, con la forma en que ustedes enmarcan el problema. Ahora, si uno logra aumentar el ahorro, si uno logra aumentar la inversión, uno logra aumentar la productividad con esta propuesta, ¿quién se puede oponer a eso? Es como motherhood and apple pie, como dicen los gringos. El problema es que yo veo que el diagnóstico no es el que yo siento y los problemas a futuro son eventualmente más graves. Me explico. Primero, el diagnóstico. Cuando hacen estas comparaciones que son tan habituales de periodos, uno tiene que tratar, y estoy seguro que ellos lo hicieron, pero no coincido con la forma en que seleccionan los periodos,
de que los periodos sean relativamente comparables, peras con peras.